Dios les bendiga, vive Jesús. En esta noche vamos a hablar, vive Dios, sobre David. David, hasta su vejez, nunca dejó de creerle a Dios. En el libro de Primera de Reyes, como estamos estudiando, vemos que David en todo momento estuvo permanente en lo que él ha creído y su experiencia con Jesucristo. Vive el Señor. Por eso yo quiero que entendamos, y lo que yo quiero traerle es que no nos cansemos de creerle a Dios. No nos cansemos de creer que Él fue el que hizo todas las cosas, que su palabra es un sí, es un amén. Durante todo este tiempo hemos estado hablando de que hay un momento que necesitamos reanudar nuestra fe, necesitamos volver a Dios. Aunque llevemos tiempo en Jesucristo, nuestra fe tiende a bajar. ¿Por qué? Por los problemas, por las tribulaciones, porque estamos esperando promesas, estamos esperando que las cosas se cumplan y no las vemos. Y por eso viene la incredulidad, por eso viene la duda. Y el enemigo se aprovecha, vive Cristo, aleluya. ¿Y qué hace? Hace que nosotros dudemos y que nos apartemos del amor de Dios. Por eso tenemos que aprender a mantenernos firmes y creer a Dios. David siempre le creyó a Dios a pesar de todas cosas. El pueblo de Israel, vive Cristo, llegó un momento que murió Moisés, murió Josué, llegó el libro de los jueces y vino Samuel. Pero el punto de esto es que a Samuel tenía hijos, pero los hijos tampoco le servían a Dios como deberían servir y no servían como jueces. ¿Y qué pasó? El pueblo entonces dijo, y lo dijo en el 1 Samuel capítulo 8, y no lo voy a leer todo esto, le dijo que danos un rey. Ellos querían rey, así como el pueblo tenía reyes, los pueblos que estaban alrededor de ellos. Y le pidió rey. ¿Rey por qué? Porque ellos querían que alguien los gobernara. Ahí comenzó uno de los primeros errores del pueblo de Israel. Y tú sabes qué, de que le quitaron a Dios su posición. Dios quería un pueblo que era teocéntrico, un pueblo que solamente era dirigido por la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, que nosotros seamos teocéntricos. Él es el que dirige nuestra vida, no es el hombre, no es el gobierno, es Cristo Jesús. Y por eso no podemos cansarnos de creerle a Dios. Y ellos se cansaron de creerle a Dios. Y vemos anteriormente, si te das cuenta, Dios le habla a Abraham, le hace una promesa a Abraham, levanta el pueblo de Dios, permite todas las cosas a José, llega Israel ¿a dónde? Llega a Egipto. Ahí Dios tenía un propósito de guardar al pueblo, que se multiplicaran. Viene luego Dios y ¿qué hace? Hay un remanente, hay alguien que está pidiéndole a Dios que lo saque de allí, y Dios se acordó de su palabra, de su pueblo, y lo sacó y lo llevó a través de un desierto. Ahí los educó, ahí los castigó, los que salieron no entraron, excepto Josué y Caleb. Pero ¿qué pasa? Ellos vieron el poder de Dios, ellos vieron las plagas, ellos vieron, vive Cristo, lo del Mar Rojo, ellos vieron hasta el Jordán. Que ellos no vieron, ellos vieron el poder de Dios, ellos vieron en sí la esencia de cuando Dios quiere y dice una palabra, es un sí, es un amén. Vive el Señor, pero ellos siempre llegaba un momento que dudaban y volvían hacia atrás. Y nosotros no podemos ser así. Nosotros no podemos volver atrás. Nosotros no tenemos que pedir un rey para que nos dirija. Nosotros lo que tenemos que hacer es creerle a Dios. Creerle a Dios. David, cuando iba a salir a la guerra, vive el Señor, consultaba con Dios. ¿Por qué? Porque había una relación íntima con Dios. Sí, David pecó, pero David se levantó. Vive el Señor, y eso quedó atrás y le sirvió de lección. Pecamos, caemos, nos levantamos, eso sirve de lección, pero no podemos dejar de creerle a Dios. Él es el que dirige nuestras vidas, y Él dirigió a Israel, vive Cristo. Y lamentablemente el pueblo de Israel siempre se quejaba. Y nosotros tenemos que dejar la queja. Tenemos que dejarla, porque la queja no nos permite creer, la queja no nos permite crecer. Estamos en unos momentos que ya sabemos son difíciles. Esto no va a mejorar, nosotros lo sabemos. Si usted se lee, hay más plagas que se están levantando, que la gente no lo está mencionando, pero póngase a leer las noticias y vea las plagas que se están levantando. ¿Y qué pasa? Todo va a ser de mal en peor. Los días se acortan. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que el pueblo se acerque a Dios, que el pueblo le crea más, que el pueblo espere en Dios. Israel no quiso esperar.
y por eso tuvo que ser disciplinado. Pero nosotros no tenemos que ser disciplinados. Nosotros lo que tenemos es, aleluya, crecer en la palabra, crecer en el amor de Dios. Vive el Señor. Fíjate, en el libro de Primera de Reyes, vive el Señor, vemos, aleluya, que Salomón, Dios lo llamó, sí, lo llamó, él fue el que lo puso como rey. Vive el Señor. ¿Y qué pasó? Salomón le falló. ¿Por qué? Porque 2 veces le habló Dios a Salomón. Vive el Señor. Y en todo momento le decía, si tú permaneces en los mismos estatutos, en los mismos caminos que David estuvo y anduvo, que fue tu padre, yo voy a hacer que tu reino permanezca. Vive el Señor, aleluya. Pero él no lo hizo. Él no lo hizo, vive el Señor. Él se dañó. Y al dañarse, dañó el propósito de Dios en la vida de él y en el reino de Dios. Aleluya. Israel, Dios siempre lo ha cuidado. Dios siempre te ha cuidado a ti. Dios siempre te ha proveído a ti. Aleluya. ¿Por qué entonces nos cansamos de creerle a Dios? Nos cansamos. ¿Y qué trae eso? Eso trae en nosotros decaemos espiritualmente. No tenemos una vida espiritual sostenida, sólida. Vive el Señor. Jesús es la roca. Y si nos apartamos de Jesús, nos salimos de la roca. Jesús, su palabra es la luz. Y nos apartamos de su palabra, nos apartamos de la luz. Entonces no podemos ver el camino verdadero. No podemos ver para dónde tenemos que ir. Los tiempos, la gente no entiende los tiempos. Y los tiempos son simples. No importa lo que suceda, no importa pandemia, no importa el que se haya aumentado el pecado, no importa nada de eso. Lo que importa es que yo le sirvo a Cristo en espíritu, en verdad. Tener una experiencia, un encuentro verdadero para cuando Él venga, el día que sea, la hora que sea, como ladrón en la noche, nosotros nos vayamos con Él. No importa lo que suceda, si estamos firmes en Cristo Jesús, es tiempo de buscarle. No nos gusta recibir palabras fuertes, no nos gusta que nos estén recordando. Afírmate en Cristo, afírmate, busca la palabra, lee la palabra. Lo único que te va a sostener a ti, vive el Señor, es la palabra, es el conocimiento de Dios, es la búsqueda. Sí, esto suena repetitivo, pero nada más yo te puedo hablar, porque si te das cuenta, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros vemos cómo Dios llama al hombre, cómo Dios disciplina al hombre, cómo Dios tiene misericordia del hombre. Y hoy en día, hasta estos momentos, en el 2020, vemos todavía la misericordia de Dios, vemos todavía cómo está disciplinando su iglesia. Vive el Señor, que hay falsos maestros, que hay falsos pastores, falsos evangelistas, hay falsas enseñanzas, sí las hay, pero el pueblo cae por falta de conocimiento, el pueblo cae porque no quiere reconocer la verdad, no quiere entender la realidad de la palabra. Estudia la palabra, escudriña la palabra. Hemos estado dando estudios, hemos estado diciendo, mandándote bosquejos para que tú te pongas a leer la palabra. Qué difícil es sacar tiempo para leer la palabra. Vive el Señor. El pueblo de Israel, cuando Dios dio el tabernáculo, esperaba que Moisés entrara en el tabernáculo. Y ellos se quedaban mirando a ver si salía Moisés del tabernáculo. Ellos esperaban que Moisés fuera a hablar con Dios. ¿Para qué? Para que le dijera qué hacer. Vive el Señor. ¿Qué hacía el pueblo de Dios? El pueblo de Dios iba donde Moisés, para darle sus problemas, para buscar dirección, aleluya. Y mira, tipificando a Moisés con Jesús, con Jehová Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros vamos a Dios. Nosotros vamos a Dios para consultar nuestros problemas. Vamos para buscar dirección. Vamos para buscar palabra. Vive el Señor, aleluya. Y nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. Ya se rasgó el velo. Solamente Cristo está esperando que tú vengas a Él, que tú decidas a tener un encuentro verdadero, aleluya. Hay que tener una experiencia diferente. Una experiencia renovadora. Todos los días tenemos que renovar nuestro entendimiento. Busca una experiencia diferente. Renueva tu vida espiritual. La gente son locos renovando votos matrimoniales. Pues vamos a renovar nuestros votos con Cristo Jesús. Aleluya. Todos los días, lo dice Pablo, renovad vuestro entendimiento. Pídele a Dios una experiencia. Mira, dile al Señor, en una noche tómame, haz algo diferente, enséñame algo diferente, háblame algo diferente. Llévame en sueños a lugares hermosos, muéstrame.
Si tienes duda del poder de Dios, muéstrame tu poder, aleluya. Pero ten cuidado lo que tú estás pidiendo, aleluya. Porque si Dios te lleva un viaje al infierno para que tú veas la realidad de lo que te espera, si no le servimos a Dios en espíritu y en verdad, luego no te quejes. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama, Dios te disciplina y no quiere que nunca te pierdas. Por eso no te canses de creerle a Dios. No te canses de creerle a Dios. Tú te cansas de creerle a tus amistades. Tú te cansas de creerle a tu esposo, a tu esposa. Tú te cansas de creerle, vive el Señor, a la gente que te habla alrededor, ¿verdad que no? Tú te cansas de creerle a una computadora que te da mensajes, a tu reloj, a lo que sea. Tú no te cansas, pues no te canses de Cristo, porque Él es el que te ha dado la vida. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor mi Dios, enséñanos cada día a buscarte más en espíritu y en verdad. Oh Dios mío, yo reprendo al diablo y todo espíritu de incredulidad y de duda. Oh Dios mío, aumenta nuestra fe, Jehová. Inyecta, Padre, un booster espiritual de la fe, Jehová. Estamos en momentos, Dios mío, que solamente la fe en ti, Padre, nos va a hacer permanecer, Dios mío. Ayuda al pueblo, Jehová Dios. Únenos cada día más y más contigo, Jehová. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios te bendiga.